Hoy día voy a subir la última tarea y la próxima semana es nuestra última semana de clase. Ya terminamos ya con ver lo que tenemos en el programa la próxima semana. Y la semana siguiente, el 21 de diciembre, es el certamen. Con respecto a ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿Va? Acá. Voy a hacer una aclaración con respecto a los resultados de la tarea, de la última tarea. En la última aquí voy a hacer un paréntesis entonces sobre la regresión lineal y sobre la utilización de la ANOVA. No lo evalué, pero de alguna forma es necesario que lo sepan, ¿ya? Y también que lo apliquen, ¿ya? Para poder utilizar el ANOVA en la regresión lineal, cualquiera que sea el tipo de regresión lineal, el ANOVA se basa, ¿cierto?, dentro del cumplimiento de los supuestos. Entonces, previo a la realización de la ANOVA, deberíamos analizar el cumplimiento del supuesto de normalidad, del supuesto de independencia, y también del supuesto de homocedasticidad. Estos supuestos son esenciales para poder realizar un análisis de la varianza. Sin estos supuestos, cualquiera de ellas que hemos visto previamente, el análisis de la varianza pierde validez. Si bien no está, y porque no estaba explícitamente consultado, no lo consideré en la evaluación y aparte nadie lo hizo, ¿ya? Pero es algo que debe realizarse para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que para tener en cuenta, que vi que muchos cometieron ese error también en la tarea, es con el uso del estadístico T. ¿Ya? El estadístico T, ¿qué es lo que hace? Recordemos, es una forma de castigar el estadístico de la distribución normal, porque no se conoce la varianza poblacional de los datos y porque se trabaja con una cantidad de datos muy pequeña. Entonces, mientras menos datos tengamos, ¿cómo va a ser el T? Siempre, ¿cómo va a ser el T en comparación al Z? ¿Cómo debiera ser? Si yo tengo que comparar para el mismo nivel de confianza, estamos hablando para un nivel de confianza, no sé, pues igual a un 95%, sabemos que el Z es igual a 1,96. Entonces, el T va a hacer función en este caso ahora la cantidad de datos, pero este T, si yo lo comparo con el valor de Z, ¿cómo debiese ser? Igual, menor, mayor. Menor. No, menor no. Entonces debería ser mayor. Debería ser mayor, recordemos que es un castigo, estamos castigando. Entonces el T siempre va a ser mayor que el Z, pero va a andar en torno a una vecindad del Z. Entonces el T, dependiendo de la cantidad de datos que tenemos, va a ser siempre para un 95% mayor a 1,96. Y puede andar, no sé, en un 2,1, en un 2,2, en un 2,3, en un 2,4, 2,5, pero va a andar por ahí, más o menos ese va a ser el entorno en el cual va a andar con un 95% de confianza, ¿ya?
Y ahí me di cuenta de que hubo una mala interpretación, ¿ya? Cuando uno utiliza la tabla de análisis de datos. A ver, voy a tratar de buscar un ejemplo que tenemos. Acá. Cuando utilizamos la herramienta análisis de datos y generamos este resultado de la regresión lineal, vemos de que nos entrega aquí un resumen, y en la última tabla que nos entrega, vimos que nos entrega los valores del coeficiente, el error típico, y aquí aparece un estadístico T, ¿ya? Pero este estadístico T que aparece acá no se refiere al valor de T que utilizamos para evaluar los intervalos de confianza de los parámetros y los intervalos de confianza y de predicción de la variable respuesta, sino que este estadístico T lo que hace es dividir el valor del coeficiente partido por la raíz del error cuadrático medio por el coeficiente o por el error típico, mejor dicho. Entonces, si yo divido aquí el valor del coeficiente, lo divido por el error típico, me va a dar este valor que aparece aquí como el estadístico T, ¿ya? Pero no es el estadístico T. Aquí estamos hablando de 116, de 14,5, y para un nivel de confianza un 95%, el valor T ya debiera estar en torno a 2, aproximadamente 2. Entonces, como vi que varios se equivocaron en ese análisis, preferí aclararlo ahora al inicio de la clase. Y dentro de todo el resto diría que más o menos bien, o sea, más que más o menos, diría que bien con todas las cosas. No sé si hay alguna duda, algo que no tengan muy claro con lo que hemos visto hasta ahora, con la materia. Ya, entonces, terminamos ese paréntesis, ¿ya? Y vamos a continuar. Entonces, la clase pasada vimos cómo evaluar la significancia de los efectos. Y vimos que para esto analizamos todos los efectos, o en realidad 2 elevado a k efectos menos 1, donde este menos 1 corresponde al beta 0. El beta 0 siempre va a considerarse dentro del modelo, por lo tanto no es un coeficiente a evaluar, por lo tanto el efecto tampoco lo vamos a evaluar, sino que evaluamos todo el resto de los efectos. Y para este análisis vimos de que habían algunos métodos gráficos que nos permiten evaluar sin la necesidad de tener réplicas. Aquí tenemos la gráfica de resultados. Tenemos el diagrama Pareto. Tenemos también la gráfica de probabilidad normal. Y además tenemos unos métodos que voy a poner aquí más bien cuantitativos, que nos permiten trabajar con réplicas, y al trabajar con réplicas nos permiten aumentar los grados de libertad del error y por lo tanto evaluar el error, que consiste en aplicar intervalos de confianza, conociendo el error estándar, y realizar un test de análisis de la varianza, ¿ya? Sobre los parámetros del modelo, sobre los efectos. Entonces, a partir de estos análisis, lo que nos permite es poder ir descartando
factores que consideramos que no sean relevantes, ya que no ayudan a la explicación del modelo final, y de esta forma terminar con un modelo más acotado, pero que tenga prácticamente el mismo resultado que al utilizar todos los términos. Vimos también cómo calcular los coeficientes de determinación y, bueno, todo lo que aprendimos sobre la regresión lineal lo podemos aplicar al modelo lineal múltiple obtenido a partir de el diseño factorial de 2 niveles, 2 elevado a k. Exactamente todo lo que aprendimos, incluso cómo obtener los coeficientes a partir de las matrices x transpuesta por x, cómo obtener los distintos coeficientes, cómo obtener los intervalos de confianza de los parámetros, los intervalos de confianza de predicción, cómo realizar un análisis de residuos, o sea, todo lo que nosotros conocimos anteriormente lo podemos aplicar ya para evaluar también este modelo lineal múltiple que nos resulta del diseño factorial completo. En el caso de que no tenemos réplicas, podemos utilizar los métodos gráficos para descartar coeficientes que nos aportan al modelo y utilizarlo entonces para sumarlos al error. Entonces, en el caso de que no tengamos réplicas dentro de nuestro diseño factorial, al utilizar estos métodos gráficos, podemos acá descartar factores, y este descarte de los factores nos puede servir para sumar los grados de libertad correspondientes al error y de esta forma trabajar en un mejor ANOVA. O sea, una ANOVA podríamos decir solamente utilizando los factores finales, ¿ya? Y los factores que no utilizamos, tanto la suma de los cuadrados como los grados de libertad, van a aportar a lo que se considera el error. Siempre que se puede, es recomendable realizar réplicas, ¿ya? Pero las réplicas debiesen usarse para cada una de las distintas corridas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un diseño 2 elevado a 3, donde tengo 8 experimentos, ya para cada uno de mis 3 factores, las combinaciones, y obtengo un resultado, y di 1, ¿ya? Este diseño yo lo considero completo y balanceado porque vimos de que la sumatoria, ¿cierto?, de cada una de estas columnas son igual a 0, existe el principio de ortogonalidad, y que por lo tanto voy a decir de que este es un diseño balanceado, donde aparte voy a tener un sistema de ecuaciones, donde voy a tener una cierta cantidad de ecuaciones con una cierta cantidad de incógnitas, y me va a permitir entonces una resolución única de ese sistema de ecuaciones. Si yo agrego acá, voy a suponer acá, entonces recordemos que esto es menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, menos, más, más, menos, menos, más, más, menos, 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 más, acá, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Si yo agrego acá, por ejemplo, 2 experimentos más, 9 y 10,
y estos dos experimentos que agrego consisten en menos, más, menos, y en el menos, menos, más. Voy a poner aquí un I9 y un I10. Entonces, aquí significa que estoy realizando ahora réplicas del menos más menos, que consiste en, esta es una réplica del 3, y el menos menos más, que es una réplica del experimento 5. Entonces, estas réplicas me van a ayudar, obviamente, a tener un mayor conocimiento del error. Pero solamente me va a ayudar a tener un mayor conocimiento del error cuando yo aplico estas condiciones y no el resto. Por lo tanto, voy a tener, en este caso, un diseño que no se encuentra balanceado. Y al no estar balanceado, puedo generar un sesgo, ya que estoy midiendo el error solamente con algunos puntos, ya que me contribuyen específicamente a lo que son las corridas 3 y 5. Y además, estoy perdiendo aquí la sumatoria, estoy perdiendo aquí la ortogonalidad. Estoy perdiendo aquí, ahí voy a tener, en este caso igual va a ser 0, y en este caso igual va a ser 0, pero voy a tener, ¿cierto?, algunas columnas que probablemente la sumatoria de ellas no sean igual a 0, la ortogonalidad no es igual a 0, y voy a tener más un sistema de ecuaciones también desbalanceado, que me va a permitir en este caso tener múltiples o infinitas soluciones a mi sistema de ecuaciones lineales para resolver las incógnitas que vendrían a ser los coeficientes del modelo. Entonces, es recomendable, cuando se trabaja con réplicas, de trabajar con réplicas en todos los puntos. Si es que por alguna razón, ¿ya? Y razón, generalmente las razones aquí son razones operacionales o razones de costos, ¿ya? Que principalmente son las principales restricciones asociadas al desarrollo de tu experimento, podemos trabajar con puntos centrales. Entonces, recordar de que geométricamente, diseño factorial en este caso, 2 elevado a 2, consiste en tener dos niveles por cada uno de los factores, menos, más, 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 menos, 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 más, menos. Entonces, tenemos en términos normalizados, ¿ya?, un cuadrado perfecto, donde tenemos que son menos 1, más 1, 1 más 1. Por lo tanto, al agregar puntos en otro lado aquí, se nos genera, como comentaba, un desbalance. Una forma de evitar este desbalance es trabajar con valores centrales. Ya este valor central va a significar aquí un valor intermedio para A y en un valor intermedio para B. Entonces vamos a trabajar aquí con valores intermedios o datos centrales, ya que nos va a apoyar entonces a mantener el balance del sistema y nos va a permitir generar dos beneficios. El primer beneficio es que nos permite aumentar los grados de libertad del error, ya que los resultados que obtenemos ahí van a ir directamente al error sin perjudicar el balance de la estimación ni de los efectos de interés. Entonces aquí nos permite aumentar el orden de libertad sin perjudicar el balance ni la estimación de los efectos de interés. Y el segundo beneficio que trae, ¿ya?, es que las repeticiones al centro
nos van a permitir detectar alguna presencia de curvaturas. Entonces, detectar presencia de una posible curvatura, ¿ya?, de al menos uno de los factores de estudio. Entonces, recordar de que cuando analizamos, y uno de los supuestos, el supuesto principal del diseño factorial 2 elevado a k, es que para un determinado factor, del punto mínimo al punto más, ¿ya?, al calcular el I promedio, existe una relación lineal. Pero puede ser, ¿cierto?, que ahora al tomar en cuenta aquí un valor central, este punto no corresponda a ese, sino que este punto corresponda a ese, o corresponda a este otro, y eso nos permite entonces detectar algún tipo de curvatura que pueda tener el efecto. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos análisis de la superficie de respuesta, en el cual el diseño factorial nos va a permitir entregar un punto de partida para poder obtener una optimización de la combinación de factores que produzcan un mejor resultado en la respuesta salida, y que vamos a ir viendo si es que mediante también métodos cuadráticos, si es que esa curvatura nos permite también acercarnos de mejor manera a un mejor resultado. Ahora vamos a entrar al diseño factorial fraccionado, que viene a romper un poco el paradigma que había anunciado al comienzo de esta unidad, en el cual el diseño factorial 2 elevado a k era una de las formas más inteligentes, ¿ya?, y eficientes de desarrollar un diseño experimento, y que el 2 elevado a k representaba, recordemos, yo había dicho, un mínimo de experimentos para obtener, ¿cierto?, un modelo lineal que sea función de todos mis factores y su correspondiente coeficiente. Entonces, el diseño factorial fraccionado nos permite disminuir este mínimo, y este mínimo lo podemos reducir a la mitad. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a reducir a la mitad un mínimo? Ya habíamos visto anteriormente de que el diseño factorial completo 2 elevado a k me entregaba herramientas para poder construir un modelo lineal múltiple, pero para ello requiero necesariamente realizar un mínimo de corridas experimentales para poder construir ese modelo. El diseño factorial fraccionado se aprovecha de confusiones, que consiste en la agrupación de efectos. Por lo tanto, efectivamente, el diseño factorial completo es el mínimo necesario, pero el diseño factorial fraccionado viene a ser no es una trampa, porque lo que hace es reducir la cantidad de experimentos, pero esa reducción de experimentos conlleva un costo, ¿ya? Hay un compromiso, y ese costo consiste en generar confusiones, en agrupación de efectos, y esta agrupación de efectos, por dar un ejemplo, voy a pasar del factor A, ¿ya?, que acompaña una variable tanto, por el factor A, este mismo coeficiente calculado, voy a ponerle aquí beta 1, ¿ya?,
este mismo coeficiente calculado beta 1 a partir del diseño factorial fraccionado, me va a dar el A más, voy a poner aquí X, que consiste en otro efecto. Por lo tanto, y esto lo voy a tener agrupado en una sola cifra, en un solo bloque. Entonces, ¿cuánto aporta A en este bloque y cuánto aporta X en este bloque? No lo voy a conocer. Y por eso se dice que existe una confusión entre A y X, porque vienen agrupados juntos y por lo tanto no conozco el efecto individual de cada uno. ¿Cuándo me conviene utilizar un diseño factorial fraccionado? Cuando no tenga la cantidad de recursos necesarios para desarrollar uno completo y quiero hacer una prospección, quiero ver hacia dónde va un poco el experimento, sabiendo y conociendo en mayor detalle el proceso y teniendo más o menos una hipótesis o una idea de aquellos factores que puedan tener un menor efecto sobre el resultado. Y mi idea es de alguna forma entonces ir agrupando aquellos efectos que yo creo que tienen poco aporte a priori con aquellos que tengan un alto aporte y por lo tanto me voy a quedar dentro de este bloque con el que yo considero que aporta más a la descripción del modelo. Entonces, para desarrollar el diseño factorial fraccionado, se va a separar el diseño experimental. Y voy a seguir con el ejemplo del 2 elevado a 3. Y suponer de que esta es mi matriz completa. Y voy a separarlo en dos. Ya sea, de los 8 experimentos, 2 elevado a 3 es igual a 8, quiero pasar a 2 elevado a la 3 menos 1, que es igual a 4. Entonces la pregunta es, ¿cómo selecciono estos 4? Para que a posterior, cuando tenga los recursos, cuando pueda completar el diseño experimental y completar la información para saber efectivamente cuál es el aporte que tiene cada uno de los factores sobre la explicación del modelo, tenga el conocimiento global. Pero mientras tanto, entonces quiero dividir además este experimento en una forma eficiente que me permita a posterior poder realizar el complemento de los 4 experimentos que voy a realizar y trabajar en 2 etapas, o sea, tener la posibilidad de trabajar en una etapa 1, de trabajar en una etapa 2 y que finalmente la sumatoria de las 2 etapas me dé mi diseño factorial completo. Entonces, ¿cómo elegir estas distintas etapas? Y en eso nos vamos a basar en un generador. Entonces, al seleccionar un generador de fraccionamiento, ¿ya? Vamos a dividir este generador y la forma más fácil de dividirla y en lo que lo podemos diferenciar es en signos negativos y en signos positivos. Y por ejemplo, tomar los signos negativos de este generador como la etapa 1 y después hacer los signos positivos de este generador como la etapa 2. El generador, pues supongamos que seleccionamos el generador ABC. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a poner acá, tengo aquí el ABC.
Y en este ABC tengo que este es negativo, este es positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, negativo y positivo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, primera etapa, voy a hacer primera etapa, voy a hacer el 1, la corrida 4, la corrida 5, y la 7. Y en otra etapa voy a hacer la 2, la 3, la 5 y la 8. Vamos a poner aquí. Etapa 2. Y etapa 1, o al revés también. Entonces, seleccioné el ABC porque voy a suponer que no conozco nada del proceso. Y si no conozco nada del proceso, voy a suponer de que la interacción triple, en este caso, que es la mayor interacción que tengo entre los factores A, B y C, es la que menor aporta al modelo. Por lo tanto, si no tengo idea ya del comportamiento de los factores sobre el resultado, puedo suponer de que a medida que yo aumento mi nivel de interacción, más se diluye el efecto que tienen los factores sobre el resultado. Por lo tanto, la interacción mayor que tenga es la que principalmente va a ser la que voy a utilizar para generar este fraccionamiento. Entonces, al seleccionar el ABC, ¿ya? Como la sección, el generador del fraccionamiento, tengo el factor A, tengo el B, el beta 0, el A, el B, el C, el AB, AC, BC y ABC. Esos consisten en los efectos que yo tengo para el diseño 2 elevado a 3. Entonces, al utilizar el factor ABC, yo puedo determinar las confusiones, ¿sí?, multiplicando el generador por cada uno de los factores. Entonces, aquí me va a dar ABC por beta 0, A cuadrado BC, A B cuadrado C, A BC cuadrado, A cuadrado B cuadrado C, A cuadrado BC, A B cuadrado C cuadrado, A cuadrado B cuadrado C cuadrado. Y voy a hacer de que todos los valores al cuadrado, al multiplicarse por ellos mismos, va a ser igual a 1. Por lo tanto, lo que sea en A cuadrado acá, este cuadrado lo voy a eliminar, ese lo voy a eliminar, lo elimino, 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 lo elimino y lo elimino. Y esto me queda entonces de que A va a estar confundido con BC, que B va a estar confundido con AC
que C va a estar confundido con AB, que AB va a estar confundido con C. Ahí ahora se empieza a repetir, que AC va a estar confundido con este también al cuadrado, con B, que BC va a estar confundido con A, y que ABC, al no estar confundido con ninguno, se encuentra confundido con beta 0. Que al comienzo, aquí, al multiplicar A por ABC, aquí es lo mismo, que cuadrado, 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 se me dan todo eso. Entonces, de esta forma, me permite conocer cuáles son las confusiones del fraccionamiento. Y cuando yo obtenga y construya mi modelo a partir de los 4 experimentos, entonces yo, como resultado del fraccionamiento, voy a tener un modelo que va a ser igual a beta 0 por beta 0 más ABC más beta 1, el efecto del factor encontrado, ahora va a ser por A más, ¿cuál es el que está confundido con A? Con BC. A más BC. Más beta 2, que va a ser el factor de B, que está confundido con AC, 1, 2, 3, y voy a tener un último término, que es el beta 3, que va a ser el C, que está confundido con el AB. Entonces, finalmente, el modelo me va a quedar expresado de esta forma, en el cual, como les comentaba, el aporte que tiene cada uno de estos no lo conocemos. Lo único que podemos suponer, ¿ya? Y es un supuesto, y por eso es importante conocer bien el proceso, es que el beta 0 debiera ser mucho mayor que el ABC, que el A debiera ser mucho mayor que el BC, que el B debiese ser mucho mayor que el AC, que el efecto de C debiese ser mucho mayor que el AB. Entonces, esto nos permite suponer un modelo en el cual solamente vamos a tener, aquí lo voy a poner prima, explicado por los factores principales. Entonces, mediante un diseño factorial fraccionado, al ser este supuesto de que los efectos principales son mucho mayores a las de sus interacciones, nos puede generar un modelo en el cual solamente tenemos la descripción de estos efectos principales, ¿ya? Pero eso es suponiendo de que efectivamente ocurre eso, y eso lo podemos suponer si que conocemos bien el proceso, o si es que nos sirve para generar una primera etapa de prospección, de un análisis previo, y luego poder completar el diseño experimental con la segunda parte del fraccionamiento. ¿Alguna duda, consulta? Veamos ahora un ejemplo en el cual tenemos, el que hemos estado trabajando últimamente en clase, ya, sobre la viscosidad de un producto lácteo, y decidimos efectivamente utilizar el factor ABC como generador. Entonces, si yo utilizo el factor ABC como generador, aquí por ejemplo voy a ordenar estos valores de menor a mayor, y voy a tener aquí estos experimentos
como mi primera mitad o primera etapa, y estos segundos de acá como la segunda etapa. ¿Ya? Entonces, al separar estos, y los voy a separar ahora, primera etapa, segunda etapa, ¿qué pasa si yo calculo los contrastes? ¿Ya? Los contrastes, recordemos de que en la suma, producto de cada columna con, en este caso, vamos a ponerlo aquí, con la viscosidad total. 2,7. Y esto lo voy a eliminar de ahí. Y esto mismo lo voy a copiar ahora para la segunda etapa. Entonces, si vemos, se nos repiten ya los valores. A ver si estamos bien. No, estamos bien. Ok. Tenemos estos resultados. Ahí. Ya. Y si miramos esta tabla de acá, ya, miremos, concentrémonos en esta etapa, podemos ver de que hay columnas, ¿cierto?, que se nos repiten. Por ejemplo, A con BC, A, vamos a ponerle aquí y otro color, un color este amarillo, esta columna A con la columna BC son exactamente iguales. 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, y obviamente el valor del contraste me da el mismo. La columna B, ya que es menos 1, 1, menos 1, 1, se me repite con la columna AC. Menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, esta otra forma en la cual también podemos ver las confusiones, y podemos ver aquí de que efectivamente el cálculo obtenido aquí para el contraste de B es igual al cálculo obtenido para el contraste de AC. Por lo tanto, aquí al calcular el efecto, voy a tener el mismo efecto. Pero en realidad lo que estoy obteniendo acá no es el efecto de cada uno, sino que es el efecto, en este caso, de ambos factores que se encuentran confundidos. ¿Qué pasa si yo tengo, voy a copiar mi set de experimento completo, mi diseño completo, ya, nuevamente acá, vamos a quitarle los colores para no confundir, y deseo seleccionar como el generador del fraccionamiento el factor A. Entonces, ahora yo, por cual X razón, porque me lo soplaron, porque lo investigué, porque me tinca, porque me lo dijeron, utilizar el factor AB como el factor que me va a generar el fraccionamiento. Entonces aquí los separo, ¿ya? De los positivos de los negativos, así los separo siempre. Entonces las fracciones, ¿ya? A partir del generador, los separo en dos grupos, ¿ya? Los que son negativos, todos juntos para un lado, y los que son positivos, todos juntos para este lado. Y en este caso ahora, ¿dónde van a estar mis confusiones? ¿Cuáles elementos van a estar confundidos entre sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver ahora cuáles están confundidos entre sí?
Veamos los signos de las ecuaciones y los números que nos dan abajo. O sea, aquí tenemos de que estos dos se encuentran confundidos. Tienen el mismo valor, tienen, ¿cierto? Aquí los mismos coeficientes de signo. El ABC ahora se encuentra confundido con el C. Y que el A con el B se encuentran confundidos entre sí. Entonces, al darnos cuenta de esta confusión, ya el AB, que fue nuestro factor de generamiento, se va a estar confundido con el valor, ¿cierto? El valor promedio que consiste con el beta 0, o que va a corresponder aquí a la suma, ¿cierto? De todas las viscosidades. Van a estar confundidos, el AB va a estar confundido con el beta 0, y se me va a generar un problema específicamente con el AB. O sea, el A y el B, que son dos factores que son principales, y que por lo tanto son de interés dentro del estudio, lo estoy metiendo dentro del mismo saco, dentro de la misma bolsa. Lo cual no es algo deseable, a menos que, como les dije anteriormente, por cualquier razón que en este momento desconozco, sea útil el querer realizar esta experiencia. Por eso generalmente además se utiliza el ABC, ¿ya? O el que tenga el mayor nivel de interacción. No solamente porque se supone de que el que tenga una menor interacción es el que menos aporta, sino que como vimos anteriormente, al realizar el fraccionamiento, mis factores principales nunca se confunden entre sí. Siempre quedan confundidos con factores que son, en este caso, interacciones. Y al ir aumentando el grado del diseño factorial, va a ir pasando lo mismo. O sea, me voy a asegurar que al utilizar un nivel de interacción mayor para fraccionamiento, de que los efectos principales van a quedar siempre independientes. Y podemos suponer entonces en ese caso de que en el modelo obtenido finalmente, de que el aporte que se aplique sobre la confusión va a ser predominante el del principal. Ese es un supuesto que podríamos realizar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Terminando la clase, voy a subir la tarea número 5 y tienen hasta el domingo en la noche para poder entregar. Bueno, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao. No tanto rato, porque la tiende a